Hola, 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 bienvenidos a todos mis amigos emprendedores, dueños de negocio, empresarios de toda la República Mexicana y probablemente de algunos otros puntos, algunos otros países. El día de hoy nos damos cita en este podcast que es el episodio 4. Ya llevamos 3 episodios previamente de este podcast llamado Conecta con tus números. Yo soy Bull Ordaz y el día de hoy el tema a abordar lo conecto un poquito con la melancolía de que ya se nos está yendo un año, el 2020 está ya por terminar, un año distinto, atípico, complicado, de muchos retos para todos los negocios, absolutamente para todos. Hubo una evolución importante de una crisis, que en este caso fue sanitaria, que nos fue llevando o nos fue arrinconando poco a poquito, agotando o más bien abusando de las debilidades que como dueños de negocios tenemos. Pero también nos permitió descubrir cuáles son las áreas de oportunidad que a partir de hoy podemos explotar. El tema de este episodio, de este podcast Conecta con tus números, es mi primer plan financiero, cómo se hace. ¿Por qué lo nombré mi primer plan financiero? Por varias razones importantes. Porque en mi experiencia, la mayoría de los dueños de negocio, la mayoría de personas como tú, emprendedor, emprendedora, arrancan un negocio sin elaborar un plan financiero, un presupuesto, probablemente proyección, no sé cómo le llames, puedes recibir varios nombres, varios títulos, pero normalmente arrancamos un negocio sin hacer una herramienta de evaluación numérica que se llama plan financiero. Y hoy te voy a enseñar cómo hacer ese plan y si nunca lo has hecho, que puedas elaborar el primero. No importa que tengas varios años ya en el mercado con tu negocio, ya sea comercio, servicios, industrias, la actividad que tú tengas, actividad primaria, secundaria, terciaria, a la que tú te dediques, es importantísimo saber de proyecciones financieras, porque eso implica que conoces tu empresa, que sabes cuáles son los recursos que son indispensables para la operación de tu negocio. Y no quiero ser excluyente, este tema también va a ser muy importante para ti, emprendedor, que probablemente quieres poner tu primer negocio o ya tuviste algún emprendimiento, por la razón que sea, no prosperó, pero vas por esa segunda vuelta y estás a punto de iniciar un nuevo negocio. Tu primer plan financiero, cómo se hace, es el tema ideal para ti, para que puedas reducir los riesgos financieros a los que te vas a estar enfrentando en este próximo año 2021 que estamos a punto. Muy bien, pero te estás preguntando por dónde hay que empezar, cómo empiezo a construir, cómo empiezas tú a construir tu primer plan financiero. Esa es la gran duda que luego nos atemoriza y nos paraliza y nos quedamos fríos. Te voy a dar esa guía para que tú puedas ir paso a paso elaborando lo tuyo, lo propio, y aunque a veces cuando estamos armando un plan de negocios y sabemos toda la parte cualitativa de nuestro emprendimiento, sabemos cuál es nuestra propuesta de valor, cuál va a ser nuestro mercado, cuáles son los canales de distribución, pero en algún momento vamos a llegar a la parte numérica, donde nos van a pedir que demostremos, ya sea nuestros socios o ya sea para nosotros mismos o ya sea para alguna institución financiera, que demostremos por qué el proyecto es viable. Es decir, vamos a estar entrando a la parte financiera y eso es lo que se llama plan financiero. Y como puede ser una proyección a 6 meses, normalmente es de un año. Hay casos que se elaboran proyecciones a 3 años, incluso más, dependiendo de cuál sea tu proyecto. Puede ser que vas a empezar, es tu primer emprendimiento, segundo emprendimiento, pero es un negocio nuevo, o puede ser que estés en la necesidad de abrir tu siguiente sucursal porque te estás trasladando a otra ubicación de la ciudad o incluso a otra ciudad o incluso a otro estado, incluso puede ser a otro país. No importa, para todos aplica lo mismo. Pero bueno, te va a querer ganar la tentación de empezar a hacer ventas y proyectar ventas y piezas y cuántas piezas puedo vender, etcétera, 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 etcétera. Necesito que calmes esas ansias y esa tentación por ya plasmar ventas, convertirlas en números, porque el primer paso es el siguiente. Lo primero que tienes que armar en tu estructura del plan financiero es tu presupuesto de inversión. Sí, presupuesto de inversión.
Pero te lo traduzco. ¿A qué me refiero cuando hablo de presupuesto de inversión? Significa hacer aquella lista de compras, aquella lista de gastos que necesitas hacer, todos los pagos que necesitas hacer, simplemente porque vas a abrir tu negocio, simplemente porque va a llegar un momento en el que vas a inaugurar ese negocio o esa nueva sucursal. ¿Sí? Ahora, ¿qué debe incluir esa lista de compras, esa lista de gastos, esa lista de inversiones que tienes que hacer? 3 elementos importantes, 3 elementos del presupuesto de inversión. El primer elemento es la inversión fija, que tiene que ver con todo lo tangible que tienes que pagar, comprar o gastar. Y va desde la remodelación y acondicionamiento de un local, compra de mobiliario, compra de tecnología, compra de computadoras, compra de sillas, de mini splits, de climas, de todo lo que tú vayas a ocupar, esa máquina que necesites para procesar tu producto o servicio, es decir, todo lo tangible, muebles, lo básico, elemental para que tú puedas operar, sacar la operación de tu negocio, poder vender, poder comprar, poder entregar, hacer todo el proceso de un negocio. Tienes que hacer una lista. ¿Sí? Ese es el primer elemento del presupuesto de inversión. La inversión fija se le llama. ¿Por qué es fija? Porque es aquello que compras para utilizar. No lo compras para vender. Ese es el primer elemento. Segundo elemento de tu presupuesto de inversión es la inversión diferida. ¿Qué significa inversión diferida? Inversión diferida son pagos que tienes que hacer hoy o antes de cortar el listón de inauguración. Los tienes que hacer antes, pero el beneficio lo vas a recibir en los primeros días, primeros meses de ya operaciones. Por eso se le llaman pagos diferidos. Pagas algo hoy para disfrutarlo en el futuro. ¿Sí? Vas a ir devengando ese pago que hiciste. Contablemente se le llama eso, devengar un pago que ya hiciste por anticipado y que apenas vas a disfrutar. Por ejemplo, una póliza de seguros por tu edificio, por tu local o por algún vehículo o vehículos que hayas comprado. Por ejemplo, pagar por adelantado algunos meses de renta. Pagar por el registro de una marca de tu nombre comercial, por ejemplo, también aplica. Se le llama inversión diferida. Pagarle al abogado, al contador, etcétera, que te ayuda a formalizar tu negocio, también es inversión diferida porque la llevas a cabo antes de ese día inaugural de tu negocio. Ese es el segundo elemento, inversión diferida. El tercer elemento de tu presupuesto de inversión tiene que ver con un término más común, probablemente sí lo has escuchado, te va a ser más familiar, se refiere a capital de trabajo. El capital de trabajo va a ser todos aquellos gastos del día a día que tienes que estar contemplando para que no se detenga la operación de tu negocio. Es decir, tienes que pagar nómina, tienes que pagar sueldos y salarios, porque si no, te quedas sin trabajadores. Tienes que pagar servicios de luz, agua, teléfono, gas, los servicios que tengas contratados, porque si no los pagas te suspenden servicio y se suspende la operación. Tienes que pagar probablemente a una compañía, a una agencia de marketing digital, porque si no la pagas se apaga tu motor de venta. Tienes que pagar también por la compra de materia prima si a lo que te dedicas es a vender un producto transformado. Tienes una industria o una empresa manufacturera. Tienes que comprar mercancía si lo tuyo es una comercializadora. En cualquiera de los casos, aplica para cualquier negocio. A eso se refiere tener contemplado en el presupuesto de inversión ese elemento que es el capital de trabajo. Y lo interesante de que esté contemplado en esta primera parte del presupuesto de inversión es porque ese nuevo local, esa nueva sucursal o ese emprendimiento que apenas va a ver la luz, porque apenas van a hacer, aún no tiene ventas propias, aún no se sostiene a sí mismo, por lo tanto no es capaz de cubrir sus propios gastos. Por eso tienes que tener al principio una partida de dinero, 10,000, 20,000, 30,000, 500,000, 1,000,000 de pesos, 2 millones de pesos, para hacerle frente a tus primeros meses de operación.
un mes, 2 meses, 3 meses, ya depende mucho de tu emprendimiento, cuántos meses quieras proteger y tendrás que etiquetarlo en tu presupuesto de inversión. Primer elemento etiquetado va a ser tu inversión fija. Ok, voy a invertir 500,000 pesos en poner a acondicionar mi local, dejarlo bien puesto para arrancar. Voy a destinar 100,000 pesos para inversión diferida, para registrar mi marca, para hacer una identidad corporativa, para pagar contratos anticipados, etcétera, etcétera, etcétera. Y tercero, capital de trabajo, voy a proteger probablemente 3 meses de mi operación y para ello necesito otros 300,000 pesos. Vamos a hacer una sumatoria. Te vas a dar cuenta que estamos hablando ya, en este ejemplo, de 900,000 pesos, que es lo que va a integrar ahora sí tu presupuesto de inversión, primer elemento de tu plan financiero. Sí, tu primer plan financiero. Por ahí se empieza, así se hace. Muy bien, pero además quiero hacer aquí una pausa, un paréntesis. Porque voy a entrar ahorita a la siguiente parte de la estructura de un plan financiero, tu primer plan financiero. La finalidad de hacer un presupuesto de inversión como primer elemento de un plan financiero es que tú puedas determinar cuánto dinero necesitas tener o necesitas conseguir para hacer realidad ese nuevo negocio o esa nueva sucursal. Tenerlo, conseguirlo, para que no vayas a querer aventurarte en abrir o hacer el contrato de algún local o acondicionarlo si no tienes el monto total que vas a requerir. Este es un trabajo que tienes que hacerlo con mucho cuidado, con mucho detenimiento. Te va a tomar tu tiempo llegar a esa suma final de dinero que necesitas para comprar activos fijos, para pagar gastos anticipados y para tener el primer colchoncito de tus gastos operativos de los primeros meses. ¿Por qué? Porque voy para la segunda parte de la estructura de un plan financiero, de tu primer plan financiero. Y este tiene que ver, sí, todavía no son las proyecciones de ventas, todavía no. Te recomiendo que el segundo elemento que tú contemples en tu plan financiero sea la proyección de costos, ¿sí? Y aquí sí vamos a abordar específicamente los costos fijos. Costos fijos. ¿Cuáles son los costos fijos? Son los costos que tú tal vez los conoces como gastos, estás acostumbrado a considerarlos, son todos los pagos que tú tienes que hacer día a día, y no te me confundas, aparentemente puede sonar a lo mismo que vimos en el plan, en el presupuesto de inversión, pero no lo es. Cuando hablo de proyección de costos, me estoy refiriendo a que ahora sí, ya arrancaste, estás en el día 1 de operación de tu negocio, es el día 1. Necesitas saber cuánto te va a costar mantener abierto tu negocio, tu empresa, sin siquiera vender una sola pieza o un solo servicio. Esos son los costos fijos, que a pesar de que no vendieras nada en el primer mes de operaciones, tú sí tendrías que estar pagando a tus trabajadores, a tu nómina, tu renta, los servicios básicos, todos los contratos que tú tengas con tus proveedores, tienes que estarlos pagando, son tus gastos fijos. Y se llaman así porque no varían en un periodo de tiempo. Normalmente se considera que un costo fijo es aquel que permanece estable al menos por un año. Por eso ahí van incluidos lo que pagas de luz, que normalmente va a ser un importe similar en enero, en febrero, marzo, abril, porque el consumo que tú tienes es el mismo. Por eso ahí va la nómina, porque normalmente le estipulas un salario a tus trabajadores y ese no va a variar, va a ser estable, se va a mantener durante ese periodo de tiempo que normalmente se utiliza para proyecciones un año. Vas a pagar el importe de renta que va a ser igual, un monto constante y que tal vez en el primer año no tenga ningún ajuste, tal vez en el segundo tampoco, pero bueno, normalmente llegan en algún momento a tener un cambio, un aumento. Muy bien, todos esos son los gastos fijos que tienes que considerar en tu primer mes de operaciones.
vendas o no vendas. Eso es lo interesante. ¿Cuál es la finalidad de que tú determines esta cantidad a pagar? Porque te va a hacer mucho ruido, te puede sorprender determinar esa cantidad. La mayoría de los emprendimientos arrancan su negocio, ya hicieron una inversión importante, compraron su maquinaria, hicieron las contrataciones que tenían que hacer, etcétera, etcétera, y se llega el mes 1 o el día 1 de trabajo ya de operación, de echar a andar el negocio, y resulta que no tienen contemplado cuáles van a ser sus gastos fijos que tienen que cubrir mes con mes. No saben de cuánto es el reto. Desde ahí, cuando ya tienes esa suma, imagínate que tus gastos fijos a ti en tu emprendimiento, en tu negocio, asciende a 50,000 pesos al mes. Y tú tienes un producto o servicio que una vez que lo vendas te da de margen 500 pesos, un margen bruto de utilidad, es decir, eh, según lo que te costó y el precio de venta, tú te ganas 500 pesos por cada unidad. Ahí ya te das una idea que tú necesitas vender al menos 100 unidades de esa cantidad para que tú puedas puedas cubrir esos costos fijos. Y haz la operación, ¿no? Tú necesitas cubrir 50,000 pesos de costos fijos. Entonces, determina cuántas piezas necesitas vender para poder cubrir ese costo fijo. ¿Cuántos servicios tienes que contratar para que te sea posible pagar ese costo fijo? Desde ahí ya te vas dando una idea de cuánto hay que vender como mínimo. Y no lo vas a lograr en el mes 1, probablemente no lo logres en el mes 2. Si lo logras, qué bueno, felicidades. Tienes un mercado importante o empezaste con fuerza, con ganas. Hiciste una campaña de posicionamiento muy importante. Pero bueno, normalmente el determinar tus costos fijos te va a permitir que ya tengas una idea de cuánto es el reto, ese primer reto, cuánto necesitas vender para alcanzar a pagar tus gastos fijos. Todavía no estamos hablando de los costos variables, que los costos variables es normalmente la compra de mercancías, normalmente la compra de materia prima y tal vez el pago de comisiones cuando tienes a tus vendedores en un esquema de pago de comisiones. Es decir, van a depender sí del monto que tú vendas, van en proporción al monto que tú vendas, los costos variables. Vendo más, mis costos variables son más. Vendo menos, mis costos variables reducen. Eso lo vamos a abordar más adelante. Ahorita ya determinamos costos fijos, aquellos que no cambian, que son constantes. Bien, entonces ya el primer elemento de la estructura de un plan financiero hablamos que era hacer tu presupuesto de inversión. Segundo elemento, hacer la proyección de tus costos fijos. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, continuamos. Bien, 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 pero vamos a recapitular porque hasta ahorita vamos a resumir qué es lo que ya te platiqué. Te dije que para armar un plan financiero, lo primero que hay que contemplar en la estructura es el presupuesto de inversión. Y quedamos que el presupuesto de inversión incluía todos aquellos desembolsos, pagos que hay que hacer, pero antes de arrancar operaciones, es decir, todo lo que hay que contemplar tener en dinero, en capital, en aportaciones tuyas o tuyas y de tus socios, antes de arrancar ya tiene que estar ese dinero disponible para asegurar el éxito del proyecto que estamos elaborando, del plan de negocios que estamos armando. Segundo elemento, la proyección de costos, pero específicamente los costos fijos. Estos costos fijos son aquellos que tenemos que pagar, desembolsar, invertir, pero a partir del día 1 de operaciones. Esa es la gran diferencia, es del día 1 de operaciones hacia adelante. El presupuesto de inversión es contemplar todo lo que se requiere gastar, pagar, invertir para poder arrancar operaciones. Es decir, todo es preoperativo, todo es hacia atrás. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora sí, vamos al elemento que desde el principio por ahí tenías ganas de definir o determinar o de ver cómo se calcula, en qué momento lo elaboramos. Y aquí ya tiene que ver con la proyección de ingresos o la proyección de ventas. Para entonces tú ya tienes claro cuáles van a ser aquellos productos o servicios que vas a poner a disposición
a tu mercado, los productos y servicios que le vas a ofertar a tu mercado objetivo, a tu cliente objetivo. Bien, sea un producto, sean 2 productos, sean 10, los que sean, tú ya los tienes claros. ¿Ok? Aquí ya viene entonces ahora sí un ejercicio de empezar a hacer proyecciones que si vas arrancando apenas es tu primer emprendimiento, aquí sí necesito que conozcas muchísimo el mercado, que tu estudio de mercado haya sido que haya sido un estudio realmente verdadero, que te hayas tomado el tiempo de analizar lo que está ocurriendo en el entorno donde vas a emprender. Porque el estudio de mercado te va a dar los elementos para que definas qué volumen de ventas puedes colocar y que este volumen de ventas sea realista, que no sea fantasioso, porque luego sucede que como emprendedores nos ponemos objetivos fantasiosos, que se ven bonitos en el proyecto, pero que realmente no son factibles de lograr. Entonces, si es tu nuevo emprendimiento, tienes que conocer tu mercado, porque vas a ponerle un objetivo, tu primer objetivo de ventas. Pero ¿qué es lo interesante? Para ese entonces, tú ya conoces los costos fijos que vas a tener. Es decir, tú ya sabes cuánto te va a costar del día 1 al día 30 de cada mes. Todo lo que te va a costar en gastos fijos. Por lo tanto, tus metas de venta tienen que estar en función de esos costos fijos y en función de aquella partida de colchón, ese dinero que tú dejaste ahí como colchón en tu presupuesto de inversión. ¿Lo recuerdas? Que había una partida en el presupuesto de inversión que se llama capital de trabajo. Bueno, ahora sí, tus objetivos de ventas van a ir en función de tus costos fijos, los que ya conoces hoy, a partir de ya arrancaste, pero también de tu reserva que dejaste allá en tu presupuesto de inversión. ¿Ok? Y ya te vas a poner objetivos. ¿En qué mes de operaciones quieres alcanzar tu punto de equilibrio? Es decir, que tu nuevo emprendimiento, tu nueva sucursal, ya sea capaz de pagar sus propios gastos, sea capaz de mantenerse a sí misma. Muy bien, ahí ya vas entonces a empezar a definir en el mes 1, en el mes de enero, cuántas piezas me pongo como objetivo de vender de este producto o cuántos servicios voy a colocar si tengo alguna empresa que se dedica a prestar servicios a los negocios. ¿Sí? A ver, meta objetivo producto 1, servicio 1, meta objetivo servicio 2 y ya vas a empezar a hacer un cálculo de tu primer ejercicio de objetivos de venta. Para eso es una proyección de ingresos. Primer ejercicio, porque todavía no va a estar completo. A este análisis financiero, a este plan financiero le faltan todavía algunos elementos que son bien importantes. Pero ya ahorita ya empiezas a hacer tu primer ejercicio, ya te empiezas a estipular metas, objetivos de ventas de tu producto 1 al producto 5, servicio 1, servicio 2, dependiendo cuáles sean los productos o servicios que tú estés manejando. ¿Ok? Y vas a hacer tu ejercicio, lo vas a proyectar a un año y te vas a establecer en esta primera revisión qué porcentaje de crecimiento quieres ver entre el mes 1 y el mes 2, entre el mes 2 y el mes 3, entre el mes 3 y el mes 4, ¿sí? Pero no lo haces completamente a ciegas porque ya tienes un presupuesto de inversión y ya tienes ahora el dato de cuánto te cuesta mantener tu negocio con sus gastos fijos. Entonces ahí como que ya te entra la prisa y como que ya te entra la presión de lograr realmente objetivos de venta para que puedas cubrir esos gastos, porque de lo contrario, vas a ir acumulando pérdidas en tus primeros meses, que es normal tener resultados de pérdida en tus primeros meses de venta, pero aquí de lo que se trata es de buscar un objetivo para alcanzar ese punto de equilibrio, donde ventas y costos sean equiparables, no haya pérdidas ni ganancias. ¿Bien? ¿Te queda claro hasta aquí? Ya hacemos primer ejercicio de proyección de ventas en unidades, ya sean productos o servicios. ¿Vale? Proyección de ingresos. Haz tu primer proyecto. Bien, pero una vez más quiero que recapitulemos todo lo que ya hasta ahorita hemos hecho en ejercicio, porque sé que agarraste ahí papel o estás haciendo anotaciones y ya apuntaste que para hacer tu plan financiero, tu primer plan financiero, apuntaste que primero va por delante el presupuesto de inversión, esa lana que hay que tener antes de arrancar las operaciones, ¿sí? Ese colchoncito, ese guardadito, ese capital que hay que juntar.
Segundo, hicimos o hay que hacer la proyección de costos, pero específicamente de costos fijos, todos aquellos que son constantes y que no van a cambiar en un periodo de tiempo. Los que hay que pagar, que no son por conceptos de ventas, ahí todavía no nos estamos metiendo con ventas, pero sí son todos tus gastos que mes a mes hay que pagar para que puedas operar sin interrupciones, sin que se afecte la operación de tu negocio. Y de ahí, después de determinar los costos fijos, nos brincamos a la proyección de ventas. Y ya, hacer nuestro primer ejercicio de ventas. Ahora vamos a hacer un retorno. El siguiente punto tiene que ver con los costos variables, con determinar o con que tú determines tus costos variables. ¿Pero qué son los costos variables? Tienen una característica bien importante. Esa característica es que estos costos van a depender directamente o van a ser directamente proporcionales con el volumen de producción, pero sobre todo con el nivel de ventas. Es decir, que si tú vendes hasta aquí, tus costos variables son estos. Si tú bajas las ventas, tus costos variables se mantienen en esa proporción. ¿Sí? Va a ser un espejo. Vendes más, costos variables suben. Vendes menos, bajan. ¿Ok? Entonces, cada vez que hagas una venta, se va a generar un costo variable. Van amarrados, van de la mano. ¿Y cuáles son esos costos variables? Principalmente es la compra de mercancía y la compra de materias primas. Son por excelencia los principales costos variables. Y ahorita quiero que te concentres en estos costos. Mercancías o compra de materia prima. Si comercializas o si fabricas. ¿Ok? Si llegas a tener, o si tú tienes un negocio que es de servicios, llévatelo un poquito con calma. También existen por ahí los variables, por supuesto que sí. Pero esa proporción va a ser muy pequeña, va a ser mínima. O a veces, si tú estás pagando comisiones por niveles de venta o por metas de venta logradas, ese también se va a convertir en un costo variable, pero que ya lo vamos a representar más adelante. Muy bien, pero para que puedas llegar a determinar tus costos variables, pues definitivamente tienes que agarrarte la receta para preparar un platillo o la receta para tener un producto terminado, puede ser una bebida, lo que tú produzcas, y empezar a hacer ese trabajo de medición. ¿Ok? ¿Qué tanto necesito de materias primas para tener un producto terminado? Y en todas, imaginemos que este es un producto, es una calculadora, es una terminal bancaria. Todo lo que me gasté en materiales, materia prima, en chips, en lo que lleve ahí de tecnología, ¿cuánto me costó? Tengo que sacar ese costeo específico. Sí, tengo que tomarme ese tiempo para determinar que este producto, para que pueda estar exhibido en una vitrina, para quienes me están escuchando, tengo en mis manos una terminal móvil para recibir pagos con tarjeta, pero tengo que determinar cuánto me costó poder ponerla en una vitrina, en un aparador, para que venga un cliente, la compre, me pague y se vaya. ¿Sí? Esta terminal que estoy sujetando, para quienes están viendo en YouTube, tiene un precio de venta de 750 pesos. Y yo tengo que ser capaz de determinar cuál es el costo total de fabricación unitario. Pueden ser 300 pesos probablemente en materiales, todo lo que llevan materiales. Para este ejercicio quiero que solamente contemples materias primas. Solamente materias primas. Todo lo que tiene que ver para que este producto esté exhibido. No le metas otras cosas que luego se llegan a platicar en algunos libros de contabilidad o libros de costos, porque te vas a meter en complicaciones y no es práctico. Entonces, si yo vendo este producto en 750 pesos y ya determiné que para fabricarlo me gasto 300, ya tengo ahí un dato importantísimo. Mi costo variable de un producto que es una terminal móvil bancaria es de 300 pesos. Ese es mi costo variable. ¿Qué significa? Que si vendo una terminal, se me va a generar en automático o se va a volver tangible un costo variable de 300. Si vendo 2 unidades, significa que mi costo variable va a ser de 600 pesos, 300 por 2.
Esos son los costos variables que tienes que determinar para todos tus productos, absolutamente todos. Si tienes 2, 3, 4, 5, 6, los que sean, tienes que determinar ese costo variable unitario, el de producción. Si tienes una comercializadora, pues puede ser un poco más sencillo, porque simplemente te cotizan, compras, pagas, y según el número de piezas que compres, ya determinas tú, bueno, cuánto me cuesta entonces cada pieza que yo adquirí. Es muy sencillo. Y a partir de ahí tú le pones un precio de venta para tú ya venderlo a tus clientes, a tus propios clientes. Entonces, para que quede claro, ese es el costo variable. Tiene que ver con la compra de mercancía o la compra de materia prima que te gastaste, pero, importantísimo, una vez que ya vendiste ese producto. Ese es tu costo variable. Porque probablemente te gastaste más materia prima, pero tienes producto terminado en tu almacén, no lo has vendido. Entonces, todavía no lo puedes contemplar, aunque ya hayas hecho procesos de transformación, todavía no lo puedes contemplar como costo variable. Para tu proyección es solamente piezas vendidas, cuánto me costó fabricar o comprar esa pieza vendida. ¿Ok? Y a partir de ahí, como anteriormente en tu primer ejercicio de ingresos, de proyección de ingresos, ya determinaste una cantidad de piezas que te pones como objetivo de venta, ahora va a ser sencillo para ti poder determinar el costo variable. Porque como en el ejemplo que ya te platiqué, si tú vendes una terminal, o si yo vendo una terminal, mi costo es de 300 pesos. Si yo vendo 10 terminales, mi costo variable es de 3,000 pesos. Si yo vendo 100 terminales, mi costo variable es de 30,000 pesos. Y así, si se dan cuenta, entre más aumente la venta, mi costo variable va a ser proporcional. Puede llegar el momento en que esa proporción varíe un poquito, porque si compramos en volumen, a veces el proveedor tiende a ofrecernos algún descuento. Bueno, ese ya es un factor con el que también tenemos que considerar, pero que para tus proyecciones realmente no te va a afectar. Vas a poder hacer un buen trabajo de cálculo, de proyecciones a 2 años, 1 año. Para este ejercicio, te recomiendo, para tu primer ejercicio, te recomiendo que hagas tu primer proyección a 1 año, es decir, 12 meses, para que vayas aprendiendo y vayas entendiendo de qué se trata. Muy bien, pues esos son los costos variables. Ahora sí, ya tenemos presupuesto de inversión, ya tenemos nuestra proyección de costos fijos, ya tenemos nuestra primer proyección de ingresos o de ventas y en consecuencia, ahora sí, como dominamos los costos de compra de materia prima o mercancías, ya sabemos a cuánto va a ascender el costo variable. Solamente le vamos a aplicar ahí una fórmula, ¿no? Para determinar nuestro costo variable de cada mes. Ponle que por cada pieza fabricada el costo variable es de un 30%. Solamente cuando apliques el cálculo general de un mes vas a aplicar ese porcentaje, un 30%. Si vendiste 1,000,000, le vas a aplicar el 30% y ese va a ser tu costo variable. Por eso se va a volver mucho más sencillo ahora. Perfecto. Pues hasta aquí ya tenemos todos los elementos para poder empezar a hacer un análisis. Y ahorita te voy a platicar qué es lo que sigue. Pon mucha atención, no te... Muy bien, ahora pues viene la parte final interesante donde ya te va a tocar afinar todo. Y digo afinar porque ahora ya vas a tener gráficamente, recuerda que todo lo que te acabo de platicar lo tienes que plasmar, tienes que tener un documento con la lista del mandado, lista de compras, que es tu presupuesto de inversión. Después tendrás tus costos fijos, pero proyéctalos en tu primer año, ¿vale? Segundo, tercero, vas a hacer la proyección de tu primer ejercicio de ventas, tu primer meta de ventas. Tercero, vas a determinar el costo variable que se va a desprender de tus ventas netas o de tus ingresos netos. Tienes ahí ya todos los elementos para empezar ahora sí a revisar el resultado. ¿Sí? El resultado. En una proyección o un plan financiero, el estado de resultados proyectado es un elemento importante, es donde se concentra ahora sí el resumen de todo. Ahí ya te vas a encontrar en el mes 1, en el mes de enero, ventas por 100,000, costos totales 80,000, utilidad 20,000.
O puede ser que es lo que probablemente va a suceder con tu primer mes, segundo mes, tercer mes, si es un emprendimiento nuevo. Durante los primeros meses el resultado sea negativo, es decir, sea pérdida, lo cual no está mal, es algo normal. Para eso es el colchoncito del presupuesto de inversión, para eso tienes que tener capital para arrancar. Pero lo interesante de eso es que ahora sí, con todo el conocimiento, con todo el estudio que tengas del mercado, de tus precios de venta que hayas establecido, de los costos que te está generando, de la competencia, de cómo está vendiendo, ahora sí tú ya sabes dónde puedes hacer ajustes. Probablemente puedes hacer ajustes en el precio, ¿sí? Y si le habías puesto, oye, pues es que yo quiero vender mi producto en 100 pesos, pero te das cuenta que la competencia, algunos lo venden en 110, probablemente digas, bueno, le puedo poner un 105, ¿sí? Y eso, pues solamente, obviamente va a tener consecuencias a la hora de determinar la utilidad, porque tu precio de venta va a ser un poquito mayor, el margen de utilidad va a ser mayor. Ya cuando se multiplique por la cantidad de piezas, el resultado va a cambiar positivamente. Ahora, también pudiera ser que tú digas, es que yo puse que iba a vender en el primer mes 200 piezas, pero honestamente, por la experiencia que tengo, puedo vender fácil 250 piezas y ser más optimista. No modificas precio, pero sí modificas la cantidad de ventas, el objetivo de ventas. Igual, ¿qué va a suceder? Que tu margen de utilidad va a aumentar o la pérdida que tenías en tu primer ejercicio se va a disminuir, es decir, ya si tenías 20,000 pesos de pérdida, pues tal vez con ese ajuste en aumentar un poco más las piezas que vas a vender, tal vez se te bajó a 12,000 o a 15,000 pesos. Empieza a haber cambios significativos. O probablemente también quieras ir a los costos y digas, oye, estoy contemplando aquí una partida de despacho contable, una partida de publicidad, etcétera, de 10,000 pesos. ¿Sabes qué? Le voy a bajar a 8,000 pesos en los primeros meses. Y empiezas a hacer ajustes, ¿no? Oye, yo tenía contemplado contratar a 3 personas de arranque, pero está complicado. Voy a operar con 2 y voy a hacer una redistribución de tareas y funciones. Y empiezas a impactar tu plan financiero y no vas a perder de vista, ese documento te va a permitir ver todos los cambios que vayas haciendo, te van a permitir ver si alcanzas tu punto de equilibrio en el tercer mes, en el cuarto mes, en el quinto mes, en el sexto mes. Tal vez se te fue el punto de equilibrio al mes 11 y te parezca demasiado tiempo y digas, no, no es posible. No es posible alcanzar mi punto de equilibrio hasta el mes de noviembre. Es mucho tiempo. Todos los demás van a ser pérdida. Sí, nada más tengo contemplado en mi presupuesto de inversión un colchón que me protege 5 meses. ¿Qué va a suceder? Vas a empezar ahí a comerte las uñas y echar a volar la imaginación y a decir, pero ¿qué tal si me consigo un distribuidor? ¿O qué tal si cambio, le hago una modificación al modelo de negocios y en lugar de venderle directamente a mi cliente directo, consumidor final, busco alguna alianza con algún distribuidor? Y empiezas a generar ahí estrategias que te van a llevar primero a ir a modificar tu plan de negocios en la parte cualitativa y que después lo vas a también a plasmar, ahora sí, en tu plan financiero, porque vas a empezar a echar a volar la imaginación, la creatividad, porque ahora ya tienes retos, ya tienes metas, ya tienes que lograr, ya dijiste al sexto, séptimo mes tengo que estar alcanzando mi punto de equilibrio, porque si no, mi negocio no es rentable. Y a partir de ahí, empezar a recuperar lo que invertí, que probablemente invertí 900,000 pesos. Ahí viene la otra parte, la recuperación de la inversión. A partir del mes 8 empiezo a tener utilidades. Mes 9 utilidades. Mes 10 utilidades. En proyección. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que en utilidades yo sume una cantidad igual a la deuda que adquirí? Esos 900,000 pesos. ¿Ves todo lo que puedes sacar de conclusiones al trabajar con un plan financiero? Y no se diga todos los demás análisis que puedes hacer, razones financieras, indicadores financieros, con lo que vas a tener armas, herramientas para venderte mejor, para conseguir un socio, para conseguir financiamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Para todo eso te sirve elaborar un plan financiero. Plan financiero que rara vez un emprendedor, que rara vez un dueño de negocio, sobre todo micro, pequeñas, medianas empresas, elaboran.
y saca tus conclusiones. ¿Por qué a veces andamos perdidos y no sabemos ni qué está pasando con nuestro negocio? Porque falta eso, nos falta todo eso. Aparte de platicarte cuál es el proceso para armar un plan financiero, lo que quería era que finalmente veas la utilidad, todos los beneficios, la facilidad con la que vas a poder tomar decisiones una vez que tengas tu primer plan financiero. Y los demás cada vez van a ser mejores, cada vez van a ser más precisos, y te aseguro que tus riesgos financieros a partir de ahí se van a empezar a reducir. Y con ello me despido de este episodio que fue mi primer plan financiero, cómo se hace, del podcast Conecta con tus números. Sígueme, soy Bull Ordaz y te espero en el siguiente episodio, igual con más cifras, con más números que tal vez te van a estar volando la cabeza. Gracias por tu atención, nos vemos en el siguiente episodio.